La inmersión de lejía de sosa o también es conocida como soda cáustica. Esto se une a las grandes industrias, especialmente para extracto de tomate. Consiste en sumergir fruta al baño hirviente de lejía sódica, hidróxido de sodio, al 20%. La eficiencia del pelado depende de la concentración de la sosa. La temperatura de la lejía es el tiempo de inmersión. El producto debe salir del baño a casi la totalidad de la piel adherida del punto en la que se desprende, al punto de desprenderse. ¿Ya? Si el producto sale por una parte de la pulpa eliminada, la exposición ha sido excesiva, lo que provoca pérdida y un mal acabado del producto. El tiempo para el pelado químico es de 1 minuto. La inmersión de la solución hirviente después de la inmersión de la lejía se debe hacer un enjuague por aspersión o se sumerge el producto en agua fría en un baño de agitación. Y en este caso se elimina la piel. Luego se sumerge el producto en una solución de ácido crítico al 2% para neutralizar los residuos de la sosa. Al final se hace acabado manual, como es la eliminación de ojos de las papas, de corazonado, de la pera. Este sistema es un sistema semi-industrial. La eliminación de la piel se efectúa manualmente. Más adelante, en la siguiente diapositiva, le voy a mostrar cómo es la tabla. La tabla muestra los datos del pelado con la lejía, algunas frutas y hortalizas. La inmersión de aceite vegetales. Los pimientos se sumergen durante 45 grados en aceite de los 45 minutos en aceite vegetales a una temperatura de 230 grados. Luego se sumergen en agua y se efectúan el acabado a mano. Acá podemos ver la tablita de la especie, temperatura, la concentración de la sosa, o sea, de la soda cáustica y el tiempo de inmersión. Para los albaricoques, una temperatura de 68 grados, una concentración de sosa al 6 y una inmersión de un tiempo de inmersión de 1.5 minutos. Del durazno es 60, 10 concentración de sosa y 6.0, 1.5 el tiempo de inmersión. Eh, la papa, luego vemos la papaya, la pera, la zanahoria, y eso. Acá podemos ver dos datos, es que podemos trabajar con aquellos dos, ya, dependiendo qué es lo que queremos obtener. Por abrasión, las muelas se abrazan la piel o cáscara, que consiste en traer o desgastar por fricción, raspado la piel. Se emplea para frutas y hortalizas por pulpa, y dura y firme como la guayaba, pera, manzana o algunos cítricos o también las papas y zanahoria. No para durazno ni tampoco damasco. El sistema permite una buena continuidad del trabajo con mayores pérdidas al salir de la máquina de pelar. Se completa el acabado manualmente. La peladora y cortadora por abrasión con aditamento de cortador se utiliza también para rebanar y cortar cubitos y tira. Consta de las siguientes partes. El cuerpo del cilindro revenido del material abrasivo es cuyo interior gira el plato del mismo material. Existe la tubería de alimentación de agua, o sea, el punto 1, aquí vemos que es el cuerpo del cilindro. Y el punto 2 es el cilindro, la tubería de alimentación de agua. Por acá ingresa el agua. Luego sigue en el punto 4, la 3, perdón, la tolva por donde pasa. Por acá son los calderos de recepción. Y luego empieza para sacarle todo lo que es la pulpa, ¿no? Acá vemos el 4 de la compuerta de la descarga del producto al pelado.
el aditamiento del cortador, como acá podemos ver la tabla de alimentación materia prima, la palanca para presionar la materia prima, la descarga del producto del cortado, disco cubicador, disco rebanador, vibratorio con las cuchillas, todo está acá. Todos estos puntos son. Luego está el por flameado. Un dato, el pelado se lleva a cabo por rotación de platos abrasivos que empuja el producto al proceso hacia la pared, o sea, por el pelado, ¿no? Por flameado, consiste en la rotación del producto sobre la llama o encima de parrillas que irradian el calor. Al terminar el tratamiento, el producto se sumerge en agua fría y se eliminan las pieles chamuscadas. Los ajíes y pimientos se pelan por este método. Luego está por vapor. Vamos a dictar un ratito a su compañero. Por vapor. Esto se introduce el producto en tambores rotativos en los que se inyecta vapor. El pelado consiste debido a la rotación de los tambores. La máquina peladora, en las cuales las frutas tijadas entre dos soportes adquieren un movimiento de rotación sobre la fruta que gira y actúa en una cuchilla que saca la piel. Estas son máquinas peladoras provistas por cuchillos especiales que entran en contacto con la fruta mientras gira. Esto es manualmente. Se emplea para el pelado de manzanas y peras, e incluso la naranja, ¿no? Lo que hemos visto cuando tomamos jugo de naranja por las mañanas, aquellas personas tienen una máquina peladora. Simplemente hace la función manualmente de girar y gira la fruta y procede a pelar, ¿no? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bueno, esperemos que sí. Después tenemos el deshuesado. Los productos como manzana, pera, piña deben ser desco- descorazonados antes de la elaboración. Existen descorazonadores para cada producto. El deshuesado del durazno, por ejemplo, se efectúa partiendo la fruta en dos mitades y quitando el hueso. El deshuesado eh, inclinado, sobre el cual resbala la fruta. Y un tambor perforado, en cuyos agujeros se alojan las cerezas, unos punzones al salir el hueso. Como el tambor quieto o girando. Perdón. El deshuesado de la ciruela se efectúa colocándola en los alvéolos hemisféricos de una cinta sin fin. Las ciruelas son obligadas a pasar por una cuchilla fijas que las cortan por la mitad, siendo expulsado el hueso por un nervio o talón en las cuchillas. O de igual manera se deshuesan los albaricoques. Después del pelado y descorazonado, des- descarozado, se sumergen el producto en una solución de agua al 2% de ácido ascórbico, el ácido cítrico o de la sal. La inmersión es una de estas soluciones que impide la oxidación y ennegrecimiento del producto, y esto luego se realiza eh, el acabado a mano. El despulpado separa la pulpa de los demás residuos como las semillas, cáscara y otros en principios en que se basa el hacer pasar la pulpa semilla a través de una malla. Esto se logra impulsando que comunica la masa pulpa-semilla, un conjunto de paletas de 2 a 4 unidas en un eje que gira a la velocidad fija o variable. La fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva la masa contra la malla y ahí es arrastrada, logrando que el fluido pase a través de los orificios de la malla. Es el mismo efecto que se logra cuando se pasa por un colador de mezcla de pulpa-semilla que antes ha sido licuada. Aquí las mallas son el colador y las paletas es la cuchara que repasa la pulpa y la semilla contra la malla del colador. Simplemente introducimos el producto, de aquí esto pasa por una máquina que la deshace, la aplana
y va separando lo que es la pulpa, o sea, el jugo de la fruta, al 100%, digamos, con todos sus nutrientes, ¿no? Y se va separando todo lo que es la semilla, no lo deja pasar, lo manda a otro lado, como también eh, las cáscaras, ¿no? Aquí podemos observar, introducen, muelen todo, pasa por las cuchillas y todo el líquido va saliendo. Aquí tenemos más ejemplos por donde va saliendo. Por ejemplo, por un lado pasa por acá, por ejemplo, en la parte derecha tenemos una malla, una tela donde está siendo extraído el jugo, ¿no? La pulpa. Se emplea en diferentes tipos de pulpadoras. Hay verticales, horizontales, como cortadores y refinadoras incorporadas. Las paletas son metálicas, de fibra o caucho. También se emplean cepillos de nylon. Durante el despulpado o causa de ariación de la pulpa con los efectos negativos de oxidaciones, formación de espuma y cambio de color y sabor en ciertas pulpas, el proceso de despulpado se inicia introduciendo la fruta entera de la despulpadora, perfectamente higienizada. Solo algunas frutas, como la mora, la guayaba o la fresa, permiten la adición directa, luego las demás exigen una adecuación como el pelado de guanábana. Corte de separación de la pulpa de semilla de la cáscara de maracuyá, ablandamiento por el escaldado tomate del árbol. La máquina que arroja por un orificio residuos como las semillas, cáscara y otros. Los materiales duros no pudieron pasar entre los orificios de la malla. Eh, los residuos pueden salir impregnados aún de pulpa o de agua, o de la misma pulpa que haya salido, para así incrementar el rendimiento de la pulpa. Esto se ve cuando un nuevo residuo sale más seco y se aumenta la cantidad de pulpa. Se recomienda exponer en lo menos posible la pulpa en medio ambiente. Esto se logra inmediatamente, se obtiene la pulpa, se cubre o se envía a la tubería desde la salida de la despulpadora hasta un tanque de almacenamiento. El refinado consiste en reducir el tamaño de la partícula de pulpa cuando ésta ha sido obtenida, cuando la malla de los orificios de mayor diámetro. Reducir el tamaño de la partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita más rápida la separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una textura fina a los productos como la mermelada. De otra parte, para refinar baja los rendimientos de la pulpa por la separación de material grueso y dura que está naturalmente presente en la pulpa inicial. El refinado puede hacer la misma despulpadora. Cambia la malla por otro diámetro de orificios más fino. Generalmente la primera pasada para el despulpado se realiza con una malla de 0,060 y el refinado 0,045 o menor. La malla inicial depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de finura que se desee para que tenga la pulpa, ¿no? El extractor de pulpa tiene múltiples posibilidades de empleo. Se utiliza para las siguientes operaciones: para extraer la pulpa de la fabricación de mermelada, también para refinar la pulpa de elaboración de néctares y jugos turbios, separar la pulpa de los huesos de durazno y mango, separar la semilla de pulpa de tomate y guayaba. El extractor consta de las siguientes partes: armazón, tapa, la tola de alimentación, descarga del producto refinado, las canaletas de descarga, los tamiz de orificios, las aspas rotativas, que es con un jugo de cepillo de nylon o de tira de hule, el tamiz que se encuentra en el interior del armazón, la preparación o el maquillaje de la fruta. Es el separado de las partes comestibles y parte dañada de la fruta.
En la piña, por ejemplo, se le saca el corazón, que es más duro. Luego está el trozado, el corte. Permite la conformidad de la penetración del calor en los procesos térmicos, la uniformidad del secado y en mejor presentación el envasado a lograr una mayor uniformidad en forma y pesos por envase. En el caso específico del secado, el trozado favorece una relación superficie sobre volumen, lo que aumenta la eficiencia del proceso. Luego están los equipos de herramientas de trozadores que deben producir los cortes limpios y nítidos que no involucren en lo posible más de unas pocas capas de células, es decir, que no se produzcan un daño masivo en el tejido para evitar efectos perjudiciales en un cambio de color y el sabor del producto. Además, el corte debe hacerse de tal modo que se obtenga mayor cantidad de materia aprovechable. El escalado. ¿Qué es el escalado? Su objetivo principal es eliminar las enzimas de las frutas, ablandar las frutas y permite eliminar el peligro de fermentación y disminuir el tiempo de remojo. Corresponde al tratamiento térmico para acondicionar las materias primas. Para ello se usa perfectamente vapor de agua caliente, debido principalmente a la pérdida de sólidos solubles como la vitamina hidrosolubles. Esto se prefiere hacer el escalado con agua cuando ha habido pelado químico. Y en caso de una inmersión de producto en agua a 95 grados por un tiempo variable, la temperatura aplica y el tiempo de duración depende de la especie, de su estado de madurez y de su tamaño. La forma más común de realizar este tratamiento es sumergiendo la fruta u hortalizas contenidas en una bolsa o canasto en un baño de agua hirviendo o en un vapor de olla que tenga una pequeña porción de agua, formando así una atmósfera de vapor saturado a alta temperatura. También en un sistema mecanizado se puede emplear un túnel de vapor con cinta y, continua y cadena transportadora que sumerge en un baño de agua caliente. En ambos casos se usa un jugo de duchas de agua para el enfriamiento. El escalado o blanqueado, esto es, de algunas frutas se efectúa en calderas de cobre de doble pared. Las calderas por vapor en el agua hirviendo, los cuales se inmerge la fruta colocada en sedazos durante corto tiempo. Los frutos blandos pueden también introducirse crudos y sin escaldar en las latas. Para la producción del vapor necesario en las calderas de blanqueado y demás calderas empleadas basta en las fábricas de importancia media, una de la caldera de vapor con 15 a 20 metros cuadrados de superficie de calefacción y una presión efectiva de 5 atmósferas con el escalado consigue lo siguiente. La inactivación de enzimas, reduce cambios de calor y sabor y favorece a la retención de vitaminas como la vitamina C. Ablandamiento del producto facilita su introducción en envase. La eliminación parcial de los gases intercelulares, los cuales pueden causar una corrosión de las latas. La eliminación parcial del agua contenía los tejidos. La fijación y acentuación del color natural. Reducción parcial de microorganismos. Desarrollo del sabor característico. Luego está el preparado de la extracción. Se separa el jugo de la pulpa, es decir, una extracción de jugo, un porcentaje de 35 y 40 por ciento. La manzana tiene 70 y 80%. Lo anterior era del jugo naranja. La extracción más sencilla se efectúa utilizando bolsa de tela, para el cual se hace un nudo. El proceso se realiza por medio de agua a vapor. El vapor va ablandando a la fruta y el jugo va cayendo de la vasija. Y esto sale pasteurizado. El rendimiento del jugo no es muy elevado. ¿Qué quiere decir? Que acá en el ejemplo podemos ver la condensación, por ejemplo, el papel, el papel marmolero, algo así. La fruta podemos observarla. Vemos que el vapor que va generando va a hacer que la fruta saque su pulpa, como podemos ver las gotas, el jugo, ¿no?
la pulpa o jugo. En la parte de abajo podemos ver el agua por generación de vapor. Es como un baño María. Aquí podemos observar también la prensa para extraer la pulpa, ¿no? Colocamos ciertos productos, apretamos y ahí va saliendo la pulpa. Tenemos la palanca para bajar la compresión del plato, la jaula de tira, las agarraderas, luego la descarga del jugo y el recipiente para el jugo. Eh, Usualmente el prensado se realiza con prensas hidráulicas, mecánicas y neumáticas. El prensado no se usa en cítricos porque se mezclaría el jugo con el aceite y la pulpa. Solo en caso de que la fruta haya sido pelada previamente se emplea el prensado. Vamos a ver ahora su clasificación. Se aplica en la elaboración de jugos y jaleas transparentes. Consiste en sacar los sólidos no solubles o materia en suspensión que existen. Se realizan en dos normas, uno natural y el otro por medio físico-químico. Por la natural sería por fermentación que produce el alcohol. En este se precipitan las proteínas o pectinas. Ahora por medio de físico-químico. Por precalentamiento para que precipite las pectinas. El sistema de enzimación, las enzimas precipitan las pectinas. Se emplean enzimas naturales, se emplea calor a 30 o 40 grados durante una hora. El colágeno. Se usa una materia coloidal en la cual se mezcla con las proteínas, luego se filtra el jugo. Se usa cada cola de pescado de 2 a 3 grados sobre 100 litros de jugo. Luego están las albumina en polvo de huevo, la gelatina, la caseína que está de 6 a 10 sobre 100 litros de jugo. El tanino hay que agregar sobre alguna fruta para que pueda funcionar la aplicación de la materia coloidal. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Vamos bien o estoy haciendo muy rápido? Vamos bien. Sí, de todas maneras vamos a llegar yo creo hasta cierta lámina. eh, yo creo que hasta la lámina 80 y la próxima clase continuamos, ¿ya? Porque su examen está para el 20, ¿no? Sí, dijo que Si no me definamos, equivoco. pero el 20 yo creo. Ya. La homogenización se practica en los jugos que tienen mucha pulpa, con la finalidad de reducir en ellos el tamaño de las partículas sólidas. En otra forma de refinado de fluido como la pulpa, en esta operación se emplean equipos que permiten igualar el tamaño de partículas, como ser el molino de coloidal, que permite moler el fluido al pasarlo por entre dos conos metálicos, una de las cuales gira a una gran velocidad. La distancia entre los molidos es variable y se ajusta según el tamaño de la partícula que se necesita. La fricción entre el molino y el fluido es tan alta que la cámara de molido necesita ser refrigerada mediante un baño interno con un fluido refrigerado como el agua. Aquí también la pulpa está sometida a una homogenización. Sufre una alta aireación, como el caso de los molidos, el despulpado y el refinado. Vamos a ver acá la siguiente imagen. Métodos de conservación de los alimentos. Los métodos de conservación pueden ser físicos y químicos. Los métodos físicos incluyen los tratamientos térmicos, la deshidratación y la congelación. Los métodos químicos consisten en la utilización de sustancias como el azúcar, sal, vinagre. Una adecuada de estas sustancias impiden la descomposición. Por este método se obtiene la mermelada, los ates, las hortalizas curtidas y encurtidas. Las enzimas.
Se inactivan por tratamiento con calor por encima de los 60. La mayoría de las enzimas queda bloqueada, pero al subir la temperatura se reactivan. Las bacterias se destruyen alrededor de 100 grados, salvo a que las esporas que solo destruyen la temperatura alrededor de 116 grados. Las levaduras y hongos son más sensibles al calor, pues esta la mayoría se destruye a baja temperatura, pero el efecto no es permanente. Pasteurización consiste en calentar un producto a temperatura que provoquen la destrucción de los microorganismos patógenos. El calentamiento va seguido de un enfriamiento para evitar termófilos. Existen diferencias de tipos de equipos que permiten efectuar esta pasteurización. Están las manitas de doble chaqueta por donde circula el vapor o elemento de calefactor. Luego hay la serpentín o las calentadas. Estas fuentes pueden ser estufas a gas, a gasolina u otro combustible. La conservación, el fresco, la industrialización. En seco, las frutas deshidratadas, frutas pasas, mocochinchi. En los vinos de sidra se usa el vino de sidra, la manzana de pera, uva y ciruela. Para hacer destilado se el vino. Adición de los productos químicos como el ácido benzoico. eh, Luego, añadiendo un azúcar a la sal, sube la precisión osmótica del producto. Hay equipos más complejos, como ser el pasteurizar de superficie raspada, el pasteurizador tubular y el pasteurizador a placas. Entre las más comunes, estas son los continuos y elemento de calefactor en vapor de agua que genera una caldera. Aquí podemos ver las imágenes para pasteurizar. Luego la temperatura y el tiempo para pasteurizar una pulpa dependerán de varios factores como su pH, la composición, viscosidad y nivel de contaminación inicial. A menor pH de viscosidad, Rogelio creo que está sin audio.
Perdón. Estamos hablando de... En el caso de la pulpa maracuyá, que posee un pH alrededor de 2,7, que no permite el crecimiento de muchos microorganismos y el calor de este pH, los afecta más baja la viscosidad que permiten un mayor movimiento de la pulpa y por ello mejor más rápidamente, no contamina fácilmente. Claro que este nivel de contaminación dependerá de una donde por la sobrepresión que se alcanza, la temperatura puede ascender a niveles superiores a los de ebullición del agua a condiciones de medio ambiente. En el caso de la pulpa casi no se emplea la esterilización debido al bajo pH que caracteriza la mayoría de las frutas. A diferencia de la esterilización, la pasteurización no destruye las esporas de los microorganismos, ni elimina todas las células de microorganismos termófilos. Factores inversamente proporcionales entre sí. Las temperaturas elevadas reducen el tiempo de esterilización. Sin embargo, para conservar mejor el valor alimenticio, el sabor de la textura del producto, la temperatura no debe ser excesiva. El tiempo de esterilización depende de la velocidad de la penetración del calor hacia el centro del envase. La esterilización termina cuando el centro de envase ha recibido un tratamiento necesario. La velocidad de penetración del calor depende del material, de las dimensiones del envase y de la riqueza del contenido. Los envases metálicos conducen el calor que los del vidrio, por lo tanto, los productos en envase de vidrio requieren un mayor tiempo de esterilización. Asimismo, al mismo producto en las latas chicas. Normalmente acá nos mencionan, ¿no? De lo que hemos observado, la sardina, todo lo que es lata, ¿no? Lo que hacen es una esterilización para que así no afecte los distintos cambios de temperatura. En la mayoría de las ventas lo colocan simplemente fuera de la heladera para que no afecte la temperatura y solo así la temperatura natural, ¿no? La penetración de calor es más rápida en los productos líquidos, pues el de calentarse un líquido se provocan corriente en el mismo y ayudan a la distribución del calor. Inicial y acidez del producto también influyen en el tratamiento. Un producto fuertemente contaminado necesita una esterilización más profunda. Los microorganismos resisten menor tiempo en medio de ácido y temperatura de esterilización menores. Se puede esterilizar en agua hirviendo. Los botes o los envases cilíndricos son tipos, tamaños normalizados y el sistema normalizado consiste en dos números de tres cifras. El primero, el diámetro externo y el segundo, la altura del lote de las pulgadas. La primera cifra es el número de pulgadas enteras de pulgada. Ejemplo, el bote de 401 por 411 de diámetro, un interno de 4 de 1,16 y una altura externa de 4 de 1,16. Los envases de vidrio tienen una tapa metálica de roca con una junta de goma adentro. La parte interior de la tapa, las mermeladas, ¿no? Durante la esterilización, el envase sufre presiones internas y externas, las cuales el envase puede resistir sufrir defectos. Se esterilizan a vapor, después se llenan con el producto, se agregan caliente el jarabe de salmuera a las frutas y hortalizas.
cuidando de dejar un espacio de la cabeza de 5 milímetros entre el nivel de la tapa y el líquido. Se realiza el precalentamiento del producto en el túnel de preesterilización, con lo que se reduce el tiempo de esterilización y se consigue expulsar el aire del producto reducido contenido en óxido. En el interior de los envases también están cerradas las latas, se aumentan en estas y el producto se conserva mejor. A la salida del túnel, el centro de envase debe estar a 82 grados como mínimo. Por eso la temperatura del túnel de... Perdón. No, hablando de sellado, ¿no? Me a disculpar. Es uno de los puntos críticos de mayor importancia y este depende gran parte de que se obtenga el producto final de buena calidad. Luego el esterilizado y el enfriado se debe revisar las tapas que los frascos estén en forma cóncava, ya que si están levantadas significa que un frasco no está bien sellado y el producto. Y, por ende es seguro el consumido es que para el consumido pues esta está expuesta a que se contamine microorganismos, principalmente la levadura y hongos. Esto significa que el producto puede ser almacenado debido a ser reprocesado. La esterilización misma se efectúa que debe ser menor a 20. Las latas con productos densos se colocan en posición horizontal para facilitar la penetración de calor. Las latas de producto con productos líquidos se ponen verticalmente en la canastilla. El aire debe ser evacuado del autoclave antes de cerrar las válvulas. El tiempo de esterilización que marca el manómetro del autoclave se llama presión medida. El manómetro solo marca la presión que excede la presión del ambiente. La presión del ambiente disminuye a alturas mayores, por esto necesitan medidas más elevadas a altas superiores. A nivel del mar, la presión medida se expresa en kilogramos sobre centímetro cuadrado. En atmósfera, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, equivalente a 0,97 atmósferas. Luego de la esterilización, el autoclave puede ser utilizado también para enfriar los envases de producto. El autoclave es el tipo vertical de estacionario que consta de las siguientes partes. Todo lo para la esterilización. Luego está el termómetro, la tubería llave, la tubería llave lateral del agua, la tubería llave para alimentar el agua, la tubería llave para alimentación de vapor, la llave de descarga, las canastillas que contienen base de esterilización. eh, de la esterilización tiene el fin de bajar rápidamente la temperatura del enlatado para reducir las pérdidas de aroma, sabor y de consistencia del producto. El agua debe clorinarse para evitar el peligro de contaminación del producto. La temperatura del enlatado deja de bajar hasta unos 5 grados arriba del ambiente. De esta manera, la parte externa de los envases se seca sola. El etiquetado se efectúa manualmente o a máquina. Luego se toman al azar unas muestras del lote.
la autoclave y la somete al control de calidad. La esterilización en agua hirviendo, la esterilización en baño materia en agua hirviendo se efectúa de la siguiente manera. Acá podemos ver. Primero se cierra la llave de la descarga. Cerramos la llave de la descarga, punto 1. Luego se abre la llave de la descarga lateral. Ahí lo vemos en el siguiente punto. Abrir la llave de la entrada del agua hasta que alcance un nivel de tubería. Luego abrimos la llave de la entrada de vapor. Esta se deja burbujear hasta que el agua esté hervida. Sucesivamente se reduce la entrada de vapor. Luego de enganchar las canastillas con el producto a esterilizar. Luego de introducir la canastilla de autoclave. Todos estos puntos están, la imagen están acá. La congelación bloquea acciones enzimáticas y el desarrollo de microorganismos sin destruir las sustancias nutritivas. La congelación provoca la transformación de agua contenida de frutas y hortalizas en cristales de hielo. Es preciso que los cristales sean chicos para reducir la pérdida de líquidos de entre -5 y -7 grados. Cuanto más rápido el producto alcance esta temperatura, más chicos serán los cristales durante la fase de cristalización del agua. El producto permanece a la temperatura luego de la baja temperatura del producto. La temperatura bajo 0 grados, en este caso -18 grados, temperatura recomendada para el almacenamiento de productos. Y el agua intra y extracelular, inmovilizando a los microorganismos que quedan a afectuarla, pudriéndolas o deteriorándolas, y por eso se conserva por largo tiempo. Se produce frío artificial mediante compresión y absorción de una sustancia refrigerante. La energía mecánica se comprime por un gas refrigerante. Al condensar, el gas emite calor latente que antes de evaporarse había absorbido el mismo refrigerante a una temperatura inferior. El principio fundamental de la refrigeración de calor es extraído de un líquido cuando éste se evapora. Para este líquido, para que el punto de congelación del agua, su calor latente de evaporación, para que su calor latente de evaporación sea grande. En un sistema de evaporación o condensación, para una planta de refrigeración comprende lo siguiente. La expansión para controlar el flujo del líquido evaporado. El sistema de congelación. Los sistemas para congelar rápidamente las frutas y hortalizas son los siguientes. Congelación por aire forzado. Del medio congelante o aspersión. La congelación por aire forzado. Esto en la industria de alimentos se emplean los siguientes métodos continuos de congelación por aire forzado. En un túnel de congelación con vagones se usa para productos a granel o empacado. El túnel, la banda transportadora para productos empacados a granel. Túnel en el que la materia prima a granel se traslada por el aire forzado mismo que atraviesa la copa de congelación. Aquí podemos vemos la cinta de los túneles herméticamente cerrados. Estas instalaciones comprenden las siguientes partes. Las inclusas se introduce por un vagón en la inclusa y luego esta pasa por el túnel de congelación. A la salida del vagón se traslada a una inclusa a un sistema de transporte, se aleja por una máquina a mano. La de evaporador de un sistema de enfriamiento. Este debe producir aire del ventilador
El ventilador que se debe producir el aire a una velocidad de superior de 3 metros sobre segundo, luego la banda transportadora perforadora. El aire es proyecto sobre el serpentín del producto. Se consigue entre menos 18 y menos 35 grados. El aire puede circular sobre, a través o alrededor del alimento envasado. Las frutas y hortalizas con pequeñas como frutillas, habichuelas, se congelan a granel y se envasan después en bolsas plásticas. Para mejor calidad se obtiene haciendo que tal como las partículas estén en movimiento en el plano vertical. De esta manera se logra optimizar el transporte de calor, reducir los tiempos de congelación, además el producto no forma de conglomerados. La congelación por contacto indirecto. El producto se pone bajo presión en contacto de la placa metálica enfriada en medio del contacto con la pared fría y sin entrar en contacto por el medio congelante. Este congelador se utiliza para las frutas confeccionadas y empaquetadas rectangulares. Su construcción eh, placas de sección frontal bien lleno para que haya un buen contacto con las placas. Los paquetes se colocan entre las placas, luego se pone en marcha un sistema hidráulico hasta ejercer una presión moderada. De esta manera se intensifica el contacto del producto y las placas, se encierra en el armario y se efectúa la congelación. Es, Congelamiento por contacto directo. Se efectúa por inmersión del producto del medio congelante o por la presión del medio congelante sobre el producto. Este sistema se utiliza para conducto a granel como para el envasado. No por el congelante, puede ser, en medio del congelante, perdón, puede ser la salmuera, una solución de azúcar de gas licuado de nitrógeno con dióxido de carbono. Este último se logra en tiempo de congelación corto porque en puntos de ebullición respectivamente de entre menos 196 grados o menos 78 grados, se utilizan gases en este líquido para que esto se emplee en sistema por aspersión. El almacenamiento de productos congelados se realiza en el almacén frigorífico. Las temperaturas internas del producto deben permanecer a menos 18 grados como mínimo. A esta temperatura la actividad microbiológica está bloqueada. Sin embargo, algunas enzimas de las frutas y hortalizas continúan una actividad a una temperatura más baja. En este caso, es conveniente inactivar las enzimas antes de la congelación mediante un escalado o tratamiento químico. El tiempo del almacenamiento a menos 30 grados de frutas y hortalizas envasadas en envases opacos e impermeables a vapor de agua y los gases entre 12 a 36 meses, dependiendo de la especie. Para el almacenamiento a largo plazo, más de 6 meses, es preciso almacenar un producto de menor. La congelación rápida puede ser anulado, dando lugar a la formación de cristales de hielos grandes. La concentración es un proceso de reducción de la humedad de líquidos, jugos, pulpas y néctar, realizado por el calentamiento del material a ser concentrado y evaporado el agua y también puede ser obtenido mediante congelación de. La concentración reduce los gastos, transporte, almacenaje, producto, además facilita la conservación. Concentración por evaporación. La evaporación consiste en concentrar una solución mediante la eliminación de disolventes por ebullición. El objetivo
y un disolvente volátil, mayormente agua. La evaporación se realiza la evaporación en una parte del disolvente para producir la disolución concentrada. Por lo general se detiene antes de que el soluto comience a precipitarse la solución. El evaporador es el líquido de ebullición. Eh, un evaporador industrial normalmente consta de un intercambiador de calor para que operan la presión atmosférica pueden omitirse. Un condensador para los 700 kilogramos de jugo de manzana a 9 grados Brix se transforma a 100 kilogramos de jugo de naranja a 73 grados Brix. Se produce para realizar la presión atmosférica. El método utilizando en pequeñas fábricas como también a baja presión o sea al vacío. Los concentradores pueden ser una o múltiples etapas. Normalmente es necesaria diferenciar entre 15 grados entre las etapas para tener una buena eficiencia en evaporar y un buen aprovechamiento de los vapores secundarios, a no ser que se haga una compensación de vapor, reforzándolo con no vapor. La operación es un simple y múltiple efecto. En la mayoría de los evaporadores se calienta vapor de agua que condensa sobre los tubos metálicos. Generalmente el vapor es baja presión, inferior a 3 atmósferas absolutas. Y con frecuencia el líquido hierve, se encuentra al vacío moderado, de hasta 5 atmósferas absolutas. Al reducir la temperatura, el vapor condensante y el líquido de ebullición aumenta la velocidad de la transmisión de calor de evaporador. Cuando se utiliza un evaporador procedente de un líquido de ebullición, se condensa y desecha este método. Este método recibe con el nombre de evaporación de simple efecto y se utiliza ineficazmente el vapor. Para evaporar 1 kilogramo de agua de la disolución se requiere 1 a 1 kilogramo de vapor de agua. XW, XC, XP, XF. Después de todo esto está la temperatura de ebullición, en el cual el punto de ebullición influye la presión externa del líquido en la que hierve. Cuando la presión de vapor ejerce una presión externa a la que está sometida, en el caso de los productos alimenticios solventes suele ser el agua. Vacío se reduce la temperatura de ebullición. Esto tiene la ventaja de que ocurren menos cambios en el calor, en el sabor y color del producto. Además, con este sistema es posible recuperar sustancias volátiles. Se evaporan durante el proceso. El vapor, como estas sustancias volátiles, se condensan en columna de condensación de la paila para destilación fraccionada de la destilación que se termina a unos 10% de líquido evaporado. Las sustancias volátiles están contenidas en sí, ya pasamos, vamos a hacer un poquito más. Concentrado se envasa en botellas, se almacena a una temperatura de 0 grados en destilado y se agrega otra vez al concentrado de jugo en el momento de su disolución. Los líquidos pueden ser pailas vacíos con ancla de agitación. Las pailas vacíos son concentrados que no
líquidos con bajo contenido sólido insolubles, tales como la naranja, la uva, la piña y otros. Concentrado de turbulares con la circulación forzada y lo de serpentín rotativo, esto se utiliza para jugos mayores obtenidos como la pulpa, como el tomate, la guayaba, la pulpa manzana. Esto pudiendo llegarse a niveles de 40 a 45 grados Brix, dependiendo de la materia prima. La concentración por ultrafracción o osmosis inversa. La eutrofización y la osmosis inversa se aplica a jugos transparentes que no van a tapar las membranas utilizadas. Los crioconcentraciones se aplica también en los jugos con poco contenido de pulpa. La concentración se congela del jugo lentamente para formar grandes cristales de hielo. Después son separados del jugo concentrado mediante el centrifugado o filtrado de lavado. De esta manera se obtiene un producto concentrado de alta calidad, porque las sustancias aromáticas no se evaporan. Las concentraciones que pueden ser logradas no son muy altas, máximo 50 grados Brix. La osmosis inversa es un proceso de separación de membranas selectivas o de impermeables, los cuales permiten el paso de algunos componentes y evitan el paso de otros mediante la aplicación de presiones superiores a la presión osmótica del líquido que se va a tratar, permitiendo la purificación concentración del alimento líquido. Igualmente el tratamiento de desechos. Para concentrar el jugo de frutas, la osmosis inversa es un proceso que ofrece la ventaja con respecto al método tradicional de concentración por evaporación al eliminar el daño térmico de los productos, conservando así las características sensoriales y nutricionales. Se utilizan membranas de aguantar presiones elevadas. Las nuevas membranas pueden ser también operadas a la temperatura más alta, en un rango de pH más amplio, lo cual proporciona menor flujo y permite una mayor limpieza. Este método de osmosis inversa tiene ciertas limitaciones y dificultades para su desarrollo, como de los productos de fruta, las dificultades para obtener las concentraciones por encima de los 25%. Las presiones de operación se acercan a un límite práctico llegando a 100 atmósferas. La viscosidad de la solución debe estar por debajo de las capacidades de bombeo para que el flujo resulte adecuado sobre una capa de cual disminuye el flujo, se ha concentrado de la pectina de los componentes cuyo desarrollo depende de las condiciones ambientales, temperatura y suministro de oxígeno. La fermentación alcohólica. Sin duda, la fermentación alcohólica es la reacción enzimática más antigua conocida. Se creía que este fenómeno en otras similares reacciones es espontánea hasta que en 1857 el químico francés Louis Pasteur, Edward Buchner y se convierte en alcohol, se genera dióxido de carbono que eleva hacia la superficie de forma burbuja. Una trampa de fermentación es simplemente una válvula, una sola dirección que permite el gas de escape del recipiente en un mismo tiempo. Esto impide el ingreso de aire no estéril que no podría causar contaminación. Las trampas para la fermentación pueden fabricarse utilizando el tubo de cristal de plástico que forma una curva que se coloca atravesando el tapón. El tubo debe llenarse hasta la mitad con agua hervida fría que contenga angosto, si no el agua podría salir expulsada. Aquí lo vemos para hacer lo que es la fermentación.
Se hace el lavado, el molido, el prensado del jugo de la pulpa, la fermentación, el corte de la fermentación, la clasificación, luego el filtrado de vídeo. Yo creo que hasta aquí lo dejamos, chicos. Quedamos en la página 88. 88, mucha falta la mitad casi, más de la mitad. Ojalá en las dos clases lo acabe el ingeniero. Listo, chicos, quedamos acá. Ok. Muy bien, Rogelio. Gracias, Rogelio. Gracias, hasta luego, Rogelio. Disculpa, ¿puedes leer lo que te escribí en el chat, por favor?